continuar entonces con otra faceta de la hidráulica de los canales. Y se refiere esta a la energía específica en canales y las condiciones críticas de flujo, que no vamos a adherir ahí, ¿no? Como algo importante también. Y las condiciones muy bien. Entonces, estimados jóvenes y señoritas, consideren ustedes el perfil longitudinal de un canal que se muestra acá en la figura, en el cual se observan los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos un plano de referencia. La línea inferior representa el plano de referencia. A continuación, ¿no? Y por encima de esta línea, de este plano de referencia, se encuentra la línea que representa la solera del canal, que ya la conoce. A su vez, a una altura Y de la solera del canal, se encuentra la línea que representa el espejo de aguas, o la superficie del agua en el canal. Y por encima de esta línea, a una altura b cuadrado sobre 2g, se encuentra la llamada línea de energía. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en la hidráulica de canales, se dice que la energía total del fluido en movimiento con respecto al plano de referencia es igual a la suma de los tres componentes de energía. En este caso, diríamos entonces la energía potencial, Z, más la energía de presión, Y, y más la energía cinética. ¿No? Entonces ahí tenemos los tres componentes de la energía para este tipo de flujo. Bien, si hacemos que Z sea cero, es decir, que el plano de referencia coincida con la solera del canal, ¿no? Entonces esa energía total se transforma en la siguiente expresión, ¿no? E igual a Y más B cuadrado sobre 2G. Y a esta expresión de la energía se la conoce como energía específica, estimados jóvenes y señoritas. Esta expresión de la energía específica se utiliza muchísimo, ¿no?, en el análisis hidráulico de los canales. Es una expresión muy útil, como vamos a ver en los siguientes capítulos también. Entonces, considerando la ecuación de continuidad, ¿no?, caudal igual a área por velocidad, ¿no?, y para un flujo permanente y uniforme, es decir, con un caudal constante, ¿no?, caudal constante, entonces podemos expresar la ecuación de energía específica, ¿no?, en términos de caudal, ¿no?, caudal dividido entre área, reemplazando a la velocidad. Y así entonces tenemos esta nueva expresión para la energía específica. En expresión en la cual entonces se muestra claramente que la energía específica es función del tirante. ¿Por qué? El área es función del tirante. Hemos indicado ya que el caudal es constante, la gravedad constante. Entonces, obviamente aquí tenemos dos términos que dependen, cada uno de ellos, del tirante, ¿no? Así entonces la energía específica se expresa mediante esta ecuación. Bien, si graficamos
la función energía específica, ¿no?, en un sistema de coordenadas, donde en el eje de ordenadas se representa la energía específica en metros, y en el eje de abscisas el tirante Y en metros, entonces tenemos un gráfico de la energía específica tal como el que se presenta en la figura. ¿Ya? Acá vamos a ver, un poquito vamos a subir esto. ¿Ya? Entonces, este será el gráfico de la función energía específica. Observen que este gráfico es el resultado de la suma de dos componentes de la energía, de estos dos términos. El primer término, si lo llamamos E1 igual a Y, gráficamente es esta línea recta a 45 grados. Y el segundo término, Q cuadrado entre 2G, dividido entre área cuadrado, ¿no?, gráficamente es esta curva, ¿no?, una rama de una hipérbola. Y la suma de ambas curvas nos da precisamente esta curva de color verde, que será entonces la función energía específica para los canales. Es interesante analizar el comportamiento de esta nueva función que estamos viendo, energía específica. En primer lugar, el dominio de esta función se da para todos los números reales positivos, por supuesto, ¿ya? Y por otra parte, desde el punto de vista hidráulico, ¿no?, en todo este dominio predomina las condiciones normales de flujo, en el canal. ¿Qué significa? Que se cumple esta identidad, ¿no? Esta identidad que ustedes ya la conocen es la ecuación de flujo. La ecuación de flujo, ¿no es cierto?, obtenida a partir de la ecuación de continuidad y la ecuación de Cessi-Manning. A partir de esas dos ecuaciones se obtiene esta identidad llamada, que yo la denomino ecuación de flujo. Entonces, en todo el dominio de la función prevalece esta identidad. ¿Está claro? Bien, observamos así también que la curva energía específica presenta un mínimo, ¿no? Acá se presenta un mínimo de energía específica, ¿no? A partir de acá, hacia la izquierda, la función es creciente, hacia la derecha la función es creciente, y en esta otra rama la función es decreciente, hasta este valor, ¿no? Bien, entonces, este punto, donde la energía específica es mínima, pues debe tener alguna particularidad especial, que lo vamos a analizar. Si escribimos entonces la ecuación de energía específica, la función de energía específica, y analizamos qué características tiene la energía específica cuando alcanza el valor mínimo, pues matemáticamente podemos nosotros indicar que cuando se alcance el valor mínimo, pues la derivada de la función energía específica con respecto del tirante tiene que ser igual a 0. Aplicando la regla de la cadena, hallamos la derivada de esta función que está representada aquí en esta expresión, ¿no? Ustedes conocen muy bien cómo se aplica la regla de la cadena. A es una función de y por eso es que acá tenemos que derivar A en función de Y, ¿no? Por eso el diferencial de A con respecto de Y igual 0, ¿no? Bien, pero ¿qué será diferencial de A con respecto de Y?
cómo se interpreta esa relación. Entonces vamos a ver esta figura de la sección transversal del canal. Acá tenemos una sección general, o sea, generalizada, ¿no? Esta sección es cualquier sección de un canal natural, ¿no es cierto? Entonces, en esta sección podemos observar lo siguiente, ¿no? Para este nivel de aguas tenemos el tirante Y, que tiene un área A, que es función de Y. A su vez, el ancho del espejo de aguas es B, que depende de Y. Bien, si consideramos un diferencial de área en esta sección, un diferencial de área que tenga un ancho B y una altura diferencial de Y, entonces el diferencial de área será igual a B por diferencial de Y. Dividiendo ambos términos, ¿no? Por diferencial de Y, entonces obtenemos que B había sido igual a diferencial de A con respecto de Y. Ahí tenemos la relación que estábamos buscando. ¿Qué representa diferencial de A con respecto de Y? Es igual a B, es decir, el ancho de la superficie del agua en la sección transversal del canal. Reemplazando entonces este valor de B en la ecuación, en la primera derivada de la función energía específica, obtenemos esta identidad, ¿no? Haciendo las operaciones algebraicas correspondientes, entonces se llega a esta identidad, ¿no? 1 igual Q cuadrado entre G por B dividido entre el área cubo. Bien, si separamos estos términos, entonces, que este término lo llevamos al otro lado, al primer miembro, etcétera, obtenemos finalmente esta expresión, fíjense, Q cuadrado entre G igual área cubo entre B, ¿no? Que hemos obtenido a partir de esta identidad. Dice, se cumple esta identidad si el tirante Y es igual al tirante crítico. Es decir, el tirante crítico es el tirante que se presenta en el punto donde la energía específica es mínima. ¿De acuerdo? Lo siento mucho, hubo una interrupción, así es que tuve que tomar las medidas necesarias. Bien, entonces tenemos esta identidad que les decía, caudal al cuadrado dividido entre G igual al área cubo entre B, ¿no? Entonces aquí estamos separando, fíjense, estos términos geométricos. Y acá el parámetro de caudal y gravedad, dos términos totalmente independientes. Se cumple esta identidad si el tirante Y es igual al tirante crítico, ¿no? Es decir, ahora si trabajamos con esta identidad, 1 igual Q cuadrado entre G por B entre área cubo, vamos a ver qué sucede aplicando las relaciones que ya conocemos. Aplicamos la ecuación de continuidad, caudal lo expresamos como área por velocidad y así sucesivamente. Entonces obtenemos, fíjense, esta identidad. 1 igual B cuadrado entre G por H. ¿Qué es H?
La profundidad media, ¿de dónde salió H? Es área dividido entre B. Área dividido entre B, ahí está, área entre B es H. Entonces, extrayendo la raíz cuadrada en ambos miembros, obtenemos finalmente esta expresión. 1 igual a B, raíz cuadrada de G por H, que es el número de Fruit. Es decir, en este punto, donde la energía específica es mínima, el régimen de flujo es crítico. Es decir, el número de Fruit es igual a 1. Justamente en ese punto. ¿Ya? Entonces, esta es una conclusión muy importante. Una conclusión muy importante de la hidráulica de los canales, ¿no? Es decir, en este punto, el número de Fruit es 1. Y a ese tirante lo hemos llamado tirante crítico. Es decir, justamente en ese punto se presentan las condiciones críticas de flujo. Se presentan las condiciones críticas de flujo, ¿no? Donde, es decir, se cumple esta identidad. En ese punto únicamente se cumple la identidad Q cuadrado entre G igual área cubo dividido entre B. Muy bien. ¿Qué ocurre en las otras ramas? En esta rama, por ejemplo, de la función energía específica. Observe que en esta rama, ¿no? Esto es Y. Esto es Y. El tirante Y es menor que el tirante crítico. Acá el tirante Y es menor que el tirante crítico. Pero la velocidad del flujo, que se presenta a este término, es una velocidad muy alta, ¿no? Acá el tirante es menor que el tirante crítico, pero aquí tenemos una velocidad muy grande. Velocidades grandes. Es decir, vamos a tener números de Fruit mayores que 1. Alta velocidad y tirantes muy pequeños. Significa número de Fruit mayor que 1. En otras palabras, cuando el tirante Y es menor que el tirante crítico, el régimen de flujo es supercrítico, ¿no? Esto ocurre, es decir, en la rama izquierda, ¿no? De la función energía específica. ¿Qué ocurre en la rama derecha? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Observamos acá que el tirante Y es mayor que el tirante crítico. Y las velocidades que están dadas por esta función, la velocidad pues disminuye drásticamente. Es decir, que vamos a conseguir un número de Fruit menor que 1. Por lo tanto, vamos a tener un régimen subcrítico, ¿no? En la rama derecha de la función energía específica, el régimen de flujo es subcrítico. ¿Bien? Entonces, esas son las características de la función energía específica, estimados jóvenes y señoritas. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Bien, cualquier duda o pregunta tal vez se aclare con un ejemplo que vamos a presentar a continuación. Y aquí tenemos el ejemplo. Condiciones críticas en los canales, dice, ¿no? Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Esta es una conclusión ya de lo que habíamos analizado. Y acá viene el ejemplo 1. Sea un canal rectangular, donde fluye un caudal de 15 metros cúbicos por segundo. El canal tiene un coeficiente de rugosidad de 0.020. Entonces, se pide, inciso A, determinar la expresión para la energía específica en este canal. Inciso B, graficar la función energía específica. Inciso C, determinar la energía específica mínima. ¿De acuerdo?
Bien, entonces procedemos a la solución del problema planteado. En primer lugar, la función energía específica tenemos que expresarlo de acuerdo a esta relación general. Energía específica igual Y más Q cuadrado dividido entre 2 veces G área cuadrada. Como se trata de un canal rectangular, el área será base por altura, es decir, 4 veces Y, porque no conocemos el valor de Y, tenemos que generalizar, ¿no es verdad? Para cualquier tirante, 4 veces Y. Y eso es lo que tenemos acá. Energía específica igual a Y, caudal es 15 elevado al cuadrado entre 2G y el área 4 veces Y elevado al cuadrado. Bien, haciendo los cálculos respectivos, obtenemos que la función energía específica que buscamos había sido igual a Y más 0.717 dividido entre Y cuadrado. Bien, y acá nos vamos a adelantar un poco y vamos a encontrar la energía específica mínima. Como ya tenemos la función de energía específica, podemos encontrar pues, la energía específica mínima hallando la primera derivada de la función e igualando a cero, ¿no es cierto? Eso ya lo saben ustedes muy bien. Entonces, se halla la primera derivada, igualamos a cero y resolvemos la ecuación resultante, obteniéndose así que el tirante Y, que es igual al tirante llamado tirante crítico, es igual a 1.128, ¿no? Y ya sabemos que es el tirante crítico. ¿Por qué? Porque para este tirante la energía específica es mínima. Reemplacen este valor en la función de energía específica y van a obtener, por supuesto, que esa energía específica mínima había sido 1,69 metros. Bien, entonces, a ver, analicen este problemita y resuélvanlo, es decir, verifiquen los resultados por lo menos. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Entonces, cuando Y es crítico, ¿la energía específica siempre va a ser mínima? ¿Esa Sí, sería? Ah, ya. sí, o lo Gracias. contrario. Para la energía específica mínima, el tirante es crítico. Crítico. ¿Ya? Gracias, Es- ingeniero. ¿Ya? Y entonces, el otro inciso era graficar la función. Aquí yo he dado, me doy algunos valores del tirante y encuentro la función energía específica. Y luego podríamos graficar esta función, estos pares de valores, ¿no? Entonces, hagan este ejercicio, por favor, hasta graficar, ¿ya? Grafiquen la función. Háganlo, por favor, tienen 10 minutos.
Muy bien, estimados jóvenes y señoritas. Entonces me imagino que el gráfico obtenido es de estas características. Justamente es un gráfico así, porque este es un gráfico general. Es un gráfico que van a obtener cualquiera sea la forma que tenga el canal. La función energía específica, expresada mediante esta relación, se representa gráficamente así como se muestra en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos resuelto hasta el inciso B, ¿no? Y para el inciso C ya también tenemos la energía específica mínima, que es 1.69 metros, como habíamos indicado. Bien, y ahora, si calculamos todos los parámetros geométricos e hidráulicos para el tirante crítico, ¿no? Vamos a calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos del canal rectangular que estamos analizando, considerando el tirante crítico, entonces obtenemos las llamadas condiciones críticas de flujo. Observen ustedes, ahí tenemos el área crítica, ancho crítico, perímetro crítico, radio hidráulico crítico, velocidad crítica, energía específica mínima, expresada también de esta forma, la pendiente crítica, vamos a tener una pendiente crítica en el canal, ¿ya? Expresada mediante la ecuación de Manning, ¿no? Chesky-Manning, de ahí despejamos la pendiente y la denominamos pendiente crítica. ¿Por qué? Porque está expresada en función de una velocidad crítica y radio hidráulico crítico también. Entonces ahí sale esa pendiente crítica. Y así obtenemos las otras características geométricas e hidráulicas y ahora verificamos el régimen de flujo. Es decir, calculamos el número de Froude para las condiciones críticas de flujo. Y desde luego que ese número de Froude debe salir igual a 1, debe dar igual a 1, que es lo que queríamos demostrar, dice, ¿no? Es decir, tenemos un régimen crítico. ¿De acuerdo, jóvenes, señoritas? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está claro. Sí, muy bien. Pero ahora, cuando queremos analizar las condiciones críticas de flujo para cualquier canal, pues vamos a hacer uso ya de la identidad que se ha obtenido, de esta identidad. Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Así ya no vamos a tener la necesidad de hallar la función, es decir, no vamos a tener la necesidad de realizar todo este proceso para hallar las condiciones críticas de flujo. Pues el tirante crítico lo vamos a encontrar directamente a partir de esta identidad. Sabemos que esta identidad se cumple justo en el punto donde la energía específica es mínima, y es decir, el tirante es crítico. Entonces, por ejemplo, para el canal rectangular que estamos analizando, vamos a aplicar la identidad, ¿no? Q cuadrado entre G igual a área, el área B por Y al cubo entre B. Y de ahí despejamos Y. Tirante Y, crítico, la raíz cúbica de Q cuadrado entre G B cuadrado, ¿no? Despejando ahí. Entonces, si reemplazamos los datos anteriores en esta expresión, obtenemos que el tirante crítico había sido igual a 1.128 metros. Es decir, es el mismo resultado que el obtenido mediante la ecuación, ¿no?, de la primera derivada, ¿no? Mediante la ecuación, ¿no?, de la primera derivada, ahí, que habíamos obtenido antes, ¿no? La primera derivada igualando a 0, dice, ¿no?, de la función energía específica. ¿Ya? Entonces, en esa forma, pues ya tenemos el tirante crítico y a partir de ahí ya determinamos las condiciones críticas de flujo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Sea el canal trapezoidal mostrado en la figura. Se desea determinar las condiciones críticas de flujo
Para el caudal, Q igual 21 metros cúbicos por segundo, coeficiente de rugosidad N de 0.020. Y aquí asumimos que el canal, que la sección trapezoidal es simétrica. Es decir, M1 igual a M2 igual a 1. Taludes 1 a 1, 1 a 1. Eso quiere decir. Bien, entonces aplicamos la identidad. El área se expresa de esta forma, ¿no? Para el talud 1 a 1. 6 veces y más y cuadrado. El ancho B es 6 más 2 veces y, que reemplazamos en esta identidad con los datos dados en el problema. Entonces, de acá, resolviendo la ecuación, se obtiene que el tirante crítico había sido 1,015 metros. Y a partir de acá, ya calculamos todos los parámetros geométricos e hidráulicos para ese canal, lo cual representa las condiciones críticas del flujo en el canal, ¿ya? Entonces, por favor, verifiquen todos estos resultados que están anotados y verifiquen que el número de Freud es igual a 1, ¿ya? Háganlo, por favor. A ver, 15 minutos. De aquí, mira. Me agarró la mano.
¿Dónde te vas? Dice. Compañero Ávila, su audio, por favor. Sí, que tengo que traer los tubos. El día lunes lo voy a traer. Secretario, secretaria, por favor, controlen. Hay algunos audios que están encendidos, por favor, y apaguen. Bien, me imagino que ya han revisado y han verificado los resultados. ¿Ya? Entonces, finalmente calculamos el régimen de flujo que nos da evidentemente igual a 1, ¿no? Es decir, el régimen es crítico. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Ya, yo creo que ya verificaron. Bien, y ahora otro ejercicio. Dice, determinar las condiciones críticas de flujo para un colector circular de 1 metro de diámetro, coeficiente de rugosidad 0.013 y un caudal de 680 litros por segundo. Bien, aplicamos la identidad que ya conocemos. El área se expresa de esta forma, reemplazando el diámetro de 1 metro. El ancho B se expresa así. Y luego reemplazamos los datos en la identidad y obtenemos esta ecuación. A partir de acá, tenemos que resolver la ecuación y encontrar el tirante tita. Y ese tirante tita es el llamado tirante crítico, ¿ya? Es el llamado tirante crítico, ¿ok? Entonces, a ver, verifiquen que ese tirante crítico había sido este, pero a ver, ustedes intenten calcularlo, pues, ¿no? A ver, ¿cuánto vale ese tirante crítico? Resuelvan la ecuación. Adelante, jóvenes, señoritas.
Bien, ¿cuál es la solución, jóvenes? ¿Cuánto vale tita? Ingeniero, a mí me salió 3,014. Ya, muy bien, creo que ese es el resultado. Bueno, ahí salió 3015 radianes, dice. Sí, está bien. Re- Redondeado da 3,015. Redondeado al tercer decimal. Sí, ingeniero. ¿Ya? Bien, entonces, tita crítico es 3015 radianes. Y a partir de acá, determinamos todos los parámetros geométricos e hidráulicos, es decir, las condiciones críticas de flujo en el canal. ¿Ve? Ahí tienen el tirante crítico, el área crítica, ancho crítico, etcétera, etcétera, la pendiente crítica, y verificamos que el régimen de flujo es crítico. A ver, por favor, revisen todos estos resultados, hagan los cálculos por ustedes mismos, revisen si están correctos.
Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, tuvieron el tiempo suficiente para verificar los resultados. Entonces, ¿cuál es su conclusión? ¿Los resultados son correctos? ¿Aló? Yo llegué hasta la energía mínima, ingeniero. Bueno, ya, entonces continúen, a ver, continúen, les doy 5 minutos más. Gracias. Ingeniero, ¿Aló? sí, ingeniero, tengo una consultita aparte. Adelante. Es que estamos estudiando ahorita los canales abiertos y se me viene a la mente lo de los canales que tenemos acá en Santa Cruz y hay algunos que se encuentran o se encontraban destruidos, no los he visto ahorita, pero han pasado por alto seguramente algunos de estos cálculos o hay mucha escorrentía más que cuando lo hicieron. ¿A qué se debería eso? Bueno, puede haber diversos motivos, ¿no? Puede ser, en primer lugar, tal vez que la construcción no fue muy adecuada, ¿no? Los materiales no fueron los adecuados, etcétera. Entonces pueden haber diversas causas. Podrían haber diversas causas. O
faltó un estudio de suelos inclusive, ¿no? Un Claro, análisis de eso. Así hay a que hay veces muchos, se van, muchos aspectos que deberíamos tomar en cuenta para ello, ¿no? Así es, estimados jóvenes y señoritas. claro, es que a veces vemos que los canales están casi al límite y ya uno ya piensa es porque tapan la entrada o llena de basura, se crece Eso maleza, es, por supuesto, hay falta de mantenimiento también, ¿no es cierto? claro, El mantenimiento que se realiza no es oportuno muchas veces, entonces ocurren ese tipo de situaciones. ¿Ya? claro, Bien, porque al subir, ahora, sí, adelante. claro, porque creo que al no mantenerlo, pues sube, creo que sube la rugosidad, ¿no? Del material y se hace Por más lento el supuesto, flujo. aumenta la rugosidad en el canal y ello se traduce en un incremento del tirante para el mismo caudal, ¿no? Para el mismo caudal, así es. Muy bien, y ahora, estimados jóvenes y señoritas, para terminar con este ejercicio, me imagino que ya han verificado el régimen de flujo. No, régimen de flujo que tiene que salir un régimen crítico, es decir, número de Freud igual 1. Bien, ¿ya está verificado, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Muy bien. Y ahora pasamos a otro ejemplo muy bonito. Es un problemita extractado del libro de Shawn. Es el 1043. Entonces dice así, una acequia rectangular con un coeficiente de rugosidad n igual 0.012 se traza con una pendiente de 0.0036 y transporta 16 metros cúbicos por segundo. Pregunta, en condiciones críticas de flujo, ¿qué anchura deberá tener la acequia? Esa es la pregunta. Entonces ahí tenemos la acequia, que es de forma rectangular, los datos n igual 0.012, la pendiente, el caudal. ¿Y cuáles son las incógnitas? Pues el tirante y el ancho del canal. Y como son condiciones críticas de flujo, dice, entonces para nosotros es el tirante crítico y el ancho crítico del canal. Por eso dice, en condiciones críticas de flujo, ¿qué anchura deberá tener la acequia? Y estas son las condiciones críticas de flujo. ¿No es verdad? Estas condiciones o esta condición se cumple justamente en el punto donde la energía específica es mínima. ¿Ok? Pero yo les había mostrado algo muy interesante también de la función energía específica. Entonces vamos a volver a ese gráfico. Ya, para hacerles recuerdo, voy a volver a ese gráfico. Entonces tenemos la función energía específica. Esta es la función energía específica. Y decíamos que el comportamiento hidráulico, ¿no?, en el canal es el de las condiciones normales de flujo para todo el dominio de la función energía específica. Es decir, que se cumple esta igualdad en todo el dominio de la función energía específica, inclusive en este punto, ¿no? Inclusive en ese punto. Es decir, en este punto se cumplirá esta identidad y por supuesto esta que tenemos acá, ¿no? Esta que se cumple solo en ese punto. Entonces, pues debemos aplicar también esta condición para resolver el problema. ¿No es verdad? Y ahí está. Esta es la condición
las condiciones críticas de flujo y las condiciones de flujo normal, ¿no? Condiciones normales de flujo, mejor dicho. N por Q entre J a la 1 medio igual a área a la 5 tercios entre perímetro a la 2 tercios. Entonces, para canal rectangular, las condiciones críticas de flujo, ¿no?, se pueden escribir en esta forma, en particular para este canal. Y ahí tenemos entonces las ecuaciones. Esta es la ecuación 1 y la ecuación 2. Fíjense, N por Q entre J a la 1 medio igual a esta expresión. Y en resumen, la ecuación 1 es esta, tirante crítico 26,1, ¿no? Y la ecuación de flujo nos da esta ecuación 2. 320 igual a esta expresión. Recuerden que Y crítico y B crítico son incógnitas, no conocemos. Queremos encontrar precisamente el valor de B crítico, ¿no?, que es lo que indica el problema. Pero tampoco conocemos tirante crítico, ¿ya? Entonces se trata de resolver estas dos ecuaciones en forma simultánea, ¿ya? Resolver la ecuación 1 y la ecuación 2. Estas ecuaciones son resultantes de aplicar estas ecuaciones. Esta y esta, las dos identidades estamos aplicando. ¿Ya? Eso es. Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, resuelvan el sistema de ecuaciones 1 y 2 para resolver el problema finalmente, ¿no? A ver, les doy 15 minutos, ¿está bien? Ustedes tienen unas calculadoras, pero muy buenas. ¿En cuántos minutos pueden resolver este sistema? Máximo 10, ¿no? Con las supercalculadoras que tienen, me imagino que en 10 minutos ya está resuelto. Adelante, jovencitos, señoritas. Resuelvan, por favor.
Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, bueno, yo he resuelto este sistema de ecuaciones mediante el método de aproximaciones sucesivas, es decir, mediante el método de prueba y error. Entonces, para ello, voy a suponer aquí un valor del ancho crítico. Por ejemplo, CAB crítico igual 5 metros. Con este valor reemplazo en la ecuación 1 y obtengo el tirante crítico. El tirante crítico me da 1,01 metros. Ahora, este par de valores reemplazo en la ecuación 2. Si este par de valores fuese el resultado verdadero, entonces la ecuación 2 me daría un valor de 3,20. ¿No? Pero como no es el resultado, por lo tanto, fíjense, acá me da 4,05. Y así tomo otro valor para B y me sale su respectivo valor de Y crítico. Y así, entonces, verificamos la ecuación 2 y sale 4,21. Bien, esto me dio 4,21 cuando B fue mayor que 5. Es decir, a medida que B crece, también esta expresión es creciente. Por lo tanto, debo bajar el valor de B, ¿no? Para llegar a 3,20. Sea B crítico 4 metros. Y ahí tengo ya 3,85. Entonces, continuamos bajando el valor de B, sea 3 metros. Y ahí me sale 3,47 ya. Y continuando con esas aproximaciones sucesivas, llegamos hasta este valor, B crítico 2,53 metros. Tirante crítico 1,60 metros prácticamente. Y entonces la ecuación 2 me da ya el valor de 3,204, ¿no? Que es el valor buscado. Por lo tanto, la solución para este problema es: el ancho del canal deberá ser de 2,53 metros para obtener las condiciones críticas de flujo, es decir, un tirante crítico de 1,5975 metros, vale decir 1,60 metros, ¿no? Así entonces hemos resuelto este problema. ¿Ya? ¿Está claro, jovencitos, señoritas? ¿Aló? Ingeniero, Muy bien. Bueno, entonces, eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. Ya para la próxima clase ya veremos otra faceta de la hidráulica de los canales. Tengo una consulta Adelante, joven. del libro de Shaw, el ejercicio 1075. ¿Ya? ¿Qué tiene? No sé si le faltará algún dato. Es un canal triangular, da el ángulo de 60 grados. O es que con ese ángulo de 60 grados ya voy a tener todos los demás datos. No, he estado intentando y no lo he podido. A ver, vamos a ir a ver. Voy a dejar de compartir un momento. Ok. Ya, a ver. Ahí tenemos el libro de Shaw y el ejercicio 1075.
Es lo que pregunta el estudiante, ¿no? ¿Sí? ¿Es esto lo que preguntaba, joven? Sí, exactamente. Por una acequia en B, quiere decir canal triangular, ¿no? Con ángulo de 60 grados, ¿ya? Circula agua a una velocidad de 1.2 metros por segundo. Si la pendiente es 0.0020, determinar la profundidad del flujo de agua. ¿Ya? Ya, entonces, sí. Acá, a ver, tenemos como datos la geometría. Canal triangular con ángulo en el vértice de 60 grados. Ya, es decir, los taludes ya se conocen. Circula agua a una velocidad de 1.2 metros por segundo. Tenemos la velocidad. ¿Sí? Velocidad. Si la pendiente es 0.0020, determinar la profundidad del flujo de agua. ¿Ya? Bien. ¿Qué dato cree usted que le falta? A ver, analicen, jóvenes. Para todos, a ver. Todos, analicen. ¿Qué dato le faltará? Como dice su compañero. El tirante. Pero eso es lo que se pretende calcular, pues, señorita, ¿no? Determinar la profundidad del agua, determinar la profundidad del flujo de agua. Ese es el tirante, precisamente. Es lo que pretendemos calcular. Nos faltará el caudal. Dato. El caudal nos faltará, ingeniero. El caudal se puede calcular con el área. Es que no tenés el área. Tenés velocidad nomás. Sería el ancho B del espejo de agua. A ver, ¿qué otro dato faltaría? De la ecuación de continuidad caudal igual área por velocidad, solo tenemos área. Ahí tenemos la velocidad. ¿Cuál será el dato faltante ahí? El coeficiente de rugosidad N es lo que les falta acá. ¿Ya? El coeficiente de rugosidad no está dado ahí. ¿Ya? Entonces, sí, ese valor ustedes pueden adoptar, digamos. N, por ejemplo, 0.020. Adopten, a ver. O 0.15. Adopten ese valor y, por supuesto, que el resultado no saldrá el mismo, ¿no? Pero adopten a ver ese valor. Coeficiente de rugosidad falta acá. Coeficiente, porque no hay otra que dice, por una acequia en B con ángulo de 60 grados. Circula agua a una velocidad de 1.2 metros por segundo. Si la pendiente es esta, determinar la profundidad del agua, ¿no? La profundidad del flujo de agua. Ya, ahí les falta el coeficiente de rugosidad. Bien, pero asuman un valor de 0.015. ¿De acuerdo? Y luego calculen así con eso. Muchas gracias. Ya, de nada. Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces, eso es todo por el día de hoy. Ya está cerca el examen parcial, por si acaso, ¿ya? Vayan preparando, resolviendo los ejercicios del libro de Schaum. Prepárense.
jóvenes y señoritas. ¿De acuerdo? Yo creo que el examen va a ser la subsiguiente semana. ¿De esta que viene a la próxima, ingeniero? A ver, ¿para qué día fijamos con ustedes? A ver, más bien. A ver, vamos a ponerlo en el calendario de una vez. Sí. Estamos mayo. La fecha de hoy es 12, ingeniero. 12. El 26. Ya, sería el 16, es lunes. Tenemos clases el 17, ¿no? Y el 19. ¿Qué les parece para no... A ver, aquí tengo otros exámenes que voy a tomar. Creo que es el 24, a ver. Para el 24 de mayo. Está bien, ingeniero. Está Ya. bien. Los demás compañeros, ¿qué opinan? 26. 26, Inge, por favor, yo tengo exámenes 24. El 24 después. A ver, vamos a revisar. 24 es martes. Martes, ¿no es cierto? Para el 24 martes está bien. Se fue, ingeniero, 26. ¿Por qué quiere el 26? Está bien el 24, ingeniero. Tengo examen 24. El 24, Inge. Ya, 24, nos fijaremos para el 24. Presencial. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Muy bien, Presencial, ingeniero, ¿cierto? todos de acuerdo. 24 entonces. ¿Va a ser presencial o virtual? El examen es presencial. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo por hoy, estimados jóvenes y señoritas. Que tengan un buen fin de semana. Que les vaya bien. Hasta luego. Igualmente.